Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas. Hoy tenemos una clase estupenda, que es la clase ya de la evolución de la República y del Imperio romanos. Espero que os guste, ¿vale? Mirad, hasta ahora lo que habíamos visto es que Roma, sus siete colinas, que estaban en medio de una ruta comercial entre los etruscos y la Magna Grecia que estaba al sur, y que al principio pues se unen, hacen una monarquía, es decir, tienen un rey, y empiezan a crecer pues ligeramente. Son invadidos por los etruscos y al final cogen al último rey etrusco, que se llamaba Tarquinio el Soberbio, y lo echan. Y claro, un sistema político en el que no hay rey es una república. Los romanos estaban ya tan hartos de reyes que decidieron hacer un sistema distinto en el que no hubiera un rey, sino que a los que mandaban de alguna manera se los elegía. Por eso la primera etapa que vamos a ver en la clase de hoy es la República Romana. República es una palabra que viene del latín res publicae, que quiere decir los asuntos públicos, es decir, la política, la administración, pues todo el tema de los gobernantes y todo esto, ¿no? Por eso he iniciado esta presentación con el símbolo de lo que era al principio la República Romana y que luego se quedó también durante el Imperio y que os dije en la clase anterior. SPQR, Senatus Populusque Romanus, que en latín quiere decir Senado y Pueblo de Roma, que era un poco como la unión entre el Senado, que eran los que tenían pasta, y el pueblo, que era el pueblo, ¿no? Bien, mirad, para gobernar la República Romana van a tener tres elementos muy importantes. Uno son los comicios, después vienen las magistraturas y a continuación el Senado. Los comicios son como elecciones, ¿vale? Prácticamente todo el pueblo libre de Roma, masculino, tenía derecho a participar en esta especie de asamblea que se llamaba comitia, en español comicios. Hoy en día todavía, cuando se convocan elecciones, se le llaman los comicios, ¿vale? ¿Y qué hacían aquí todos los ciudadanos de Roma? Pues votaban y estas cosas, votaban las leyes, aunque luego el Senado tenía que decir si valían o no, cuidado, y elegían a los magistrados. ¿Quiénes eran los magistrados? Bueno, pues los magistrados, como vamos a ver ahora, eran los que tenían los cargos públicos. Había una especie de carrera pública en Roma que se llamaba Cursus Honorum, lo tenéis aquí, algo así como carrera de honores, en la cual tú empezabas desde abajo y si eras bueno y te iban eligiendo e ibas cumpliendo unos requisitos de edad y de fortuna también, pues podías llegar a lo más alto. A estos, en principio, los elegía la asamblea, los comicios, ¿vale? ¿Y quiénes eran? Bueno, pues por ejemplo estaban los cuestores. Los cuestores que se ocupaban de las cuentas de la ciudad, llevaban las cuentas, serían un poco como Hacienda. Luego estaban los ediles. Los ediles son como los alcaldes, igual. Hoy todavía, hoy en día, a los alcaldes de una ciudad se le llama los ediles. El edil de Cádiz, pues es José María González Kichi, ¿vale? Los censores eran los que hacían las listas, el censo. Hoy en día todavía, cuando tú llegas a una ciudad a vivir o lo que sea, tú te tienes que censar. Y está, por ejemplo, el censo electoral, que es la lista de la gente que puede votar. Un censo es una lista. Bien, estos señores se ocupaban de hacer las listas o censos para reclutar gente para el ejército, por ejemplo, para los impuestos. Y claro, eran muy importantes, porque como para las magistraturas tenías que tener una cantidad mínima de dinero, más te valía que el censor te metiera en la lista de los que tenían ese dinero. Era muy importante el censor, ¿no? El pretor era una especie de juez, administraba justicia. Pero también cuando Roma va creciendo, a los pretores se les empieza a mandar a las provincias para gobernar las provincias que van conquistando, como la nuestra, por ejemplo, Hispania. Hispania, que de ahí viene la palabra de España. ¿Vale? Y la magistratura más alta que había, sería el equivalente al presidente de la República. ¿Vale? Y mola mucho, porque estos eran los cónsules. Eran siempre dos, se elegía dos. ¿Y para qué se elegía dos? Porque los romanos de la República odiaban todo lo que sonara a dictadura. Entonces pensaban que si elegían a uno, se podía venir arriba y convertirse en una especie de dictador, como en un rey. Entonces, si tenían dos, uno equilibraba al otro, ¿vale? Se equilibraban. Además, cada uno se repartía el poder, 6 meses uno el ejército y 6 meses otro la política, y luego cambiaban. Y se les elegía solo para un año, fijaos, ¿eh?
Y al cabo del año se les hacía una especie de informe para ver si se habían quedado con dinerito público. Si se habían quedado con dinero público, es decir, se habían trincado, más les valía salir corriendo, porque era pena de muerte. Y además no se podía ser cónsul más de una serie de veces seguidas, para evitar que hubiera gente que se convirtiera en una especie de dictador para siempre porque pagara votos o cosas de corrupción y tal. Así que fijaos cómo lo tenían, ¿vale? Cuestores, ediles, censores, pretores y los que más mandaban, los cónsules, que tenían el mando del ejército y que eran como los presidentes. Bien, ¿y cuál era la tercera gran institución? Tenemos la asamblea, los comicios, los magistrados y la tercera, que era importantísima, era el Senado. Los senadores eran miembros de las principales familias de Roma, de familias patricias. Se reunían en un edificio que se llamaba el Senado. Hoy en día nosotros tenemos también el Senado, lo que pasa es que nosotros lo elegimos, ¿vale? Y estos señores que llegaron a ser ciento y pico, luego 350, eso no nos importa, ¿no? Tenían realmente eran los que tenían el poder, porque aunque la asamblea hacía las leyes, ellos decían si la ley valía o no valía, y entonces la aplicaban. Y además eran los que tomaban las decisiones de política exterior, es decir, declarar la guerra, firmar la paz, conquistar tal territorio, hacer tal tratado con otro país. O sea, fijaos que era importantísimo. Y además, el Senado mandaba sobre los magistrados. Entonces me diréis, ¿y entonces para qué haces asambleas? Si luego al final el que manda es el Senado. Bueno, es que los romanos, en la República Romana mola mucho, tenían también un cargo, una persona a la que lo elegían los plebeyos, la gente del pueblo, de clase baja, ¿vale? Estos señores serían el equivalente al defensor del pueblo y se llamaban los tribunus plebis. He puesto tribubus, se me ha escapado una vez, tribuno, tribuno de la plebe. ¿Qué eran los tribunos de la plebe? Pues eran dos tíos a los que se elegía por un tiempo determinado y que su tarea era defender al pueblo. Pero claro, los tribunos de la plebe, fijaos, tenían voto en el Senado, pero los tribunos de la plebe eran dos y los ciudadanos eran 300. Entonces, ¿qué ocurre? Que en teoría, si estos querían aprobar una ley que beneficiara a los ricos y el tribuno de la plebe decía que no, era 1 contra 300. Bueno, pues los tribunos de la plebe tenían una especie de superpoder que se llama el veto. Una cosa es el derecho a voto y otra cosa es el derecho a veto. El derecho a veto es que si se está discutiendo una cosa que a ti no te gusta, tú dices, yo lo veto y ya no se puede votar eso. Es decir, es como hasta aquí hemos llegado. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Senado quería hacer una ley que solo beneficiaba a los ricos, aunque hubiera 350 votos a favor, si un tribuno de la plebe decía yo veto, eso directamente no se podía ni seguir votando siquiera, ¿vale? Es un poder muy gordo. Claro, esto hacía que los tribunos de la plebe a veces estuvieran amenazados, porque eran capaces de parar cualquier iniciativa de los ricos. Por eso tenían otro poder. Los tribunos de la plebe eran sagrados, es decir, su persona era inviolable. No se les podía hacer nada, no se les podía amenazar, ni se les podía, qué sé yo, secuestrar, ni se les podía meter uno con su familia, nada, para evitar que nadie les pudiera manipular o amenazar o lo que fuera. Su persona era inviolable, era sagrada. Inviolabilidad y derecho a veto. Esto no quiere decir que en la historia de Roma no se cargaran de vez en cuando a algún tribuno, como los hermanos Graco, no nos importa mucho, que se opusieron a una gran reforma que quería hacer el Senado para tener más tierra a los ricos. Entonces estos dos se opusieron en nombre de los pobres y se los acabaron cargando. Fue un escándalo. Pero bueno, como veis aquí van protegidos por una especie de escolta que llevan una especie de montón de palos atados, eso se llama un haz, con un hacha en el centro. ¿Vale? Esto no sirve para pegarle a nadie, esto era un símbolo nada más. Estos son los lictores. A lo mejor os suena porque es muy parecido al emblema actual de la Guardia Civil. Fijaos un poquito. ¿Vale? Y aquí tenemos el tribuno de la plebe montado a caballo, protegido por estos señores que son, digamos, su escolta personal. ¿Vale? Tenemos, por lo tanto, asambleas, tenemos el Senado, tenemos los magistrados y, como seguro, tenemos a los tribunos de la plebe. Porque, claro, ¿cómo era la sociedad romana? Lo hemos dicho antes, pero ahora más, ¿no? La clase dominante eran los patricios, que ellos decían que venían de las familias que fundaron Roma, ¿vale? Fijaos, la palabra patricio viene de la palabra pater, que quiere decir padres,
antepasados. Y de ahí viene también la palabra patria. La patria para un romano son sus antepasados, ¿vale? Y muchas más cosas. Patriarcal, por ejemplo, viene de patricio, ¿no? Esto lo tenían todo. Dinero, privilegios judiciales, los mejores cargos. Luego teníamos los plebeyos. Los plebeyos, había gente que tenía dinero, era el pueblo, y había gente que no tenía dinero, pero nunca podían llegar tan alto como llegarían los patricios, ¿vale? Porque no eran de esas familias elegidas. Y luego tendríamos los esclavos. En Roma había muchísimos esclavos, sobre todo procedentes de las conquistas, ¿vale? Muchos esclavos vivían fatal, muy mal, trabajaban en el campo, su dueño incluso los podía matar, igual que podía matar un cordero, ¿vale? Los podía vender, los podía comprar, los podía azotar, podía hacer cualquier cosa con ellos. Pero luego había esclavos también de primera categoría, porque había gente que compraba esclavos cultos, por ejemplo, para que enseñaran a sus hijos griego, por ejemplo, o esclavos poetas o esclavos pintores. Es decir, la cosa era bastante complicada, pero había muchísimos, muchísimos esclavos que son en general los que trabajaban. Y eso, claro, hacía que los plebeyos normales y corrientes, muchos de ellos no tuvieran trabajo. En Roma había muchísimo paro. Por eso, para que la gente no se mosqueara, les daban, si os acordáis de la clase anterior, pan y circo. Es decir, espectáculos y comida y cosas de estas para evitar que la gente se enfadara. Aquí tenéis una estatua de un patricio romano. Parece que lleva dos cabezas en las manos, ¿verdad? Pues sí, lleva dos cabezas. Pero estas cabezas son estatuas de sus antepasados, ¿vale? Normalmente cuando un romano de dinero, un patricio, estaba a punto de morir, se le sacaba, o ya muerto incluso, una máscara. Es decir, se le sacaba un molde de la cara y se hacía una copia perfecta para que sus descendientes lo pudieran tener. Igual que yo tengo fotos de mis padres, de mi padre que falleció, de mis abuelos que también fallecieron, y así me acuerdo de ellos, pues ellos tenían estatuas de sus antepasados. Y de vez en cuando pues las enseñaban, las sacaban y las llevaban a ceremonias, ¿no? Como este señor que lleva, pues a lo mejor son su padre y su abuelo, sus patres, porque eso es patricio, ¿no? Fijaos la ropa que lleva, ¿vale? Que parece que se ha envuelto una sábana, ¿no? Pues no, es mucho más complicado que eso. Esto era la ropa de las clases altas en Roma y se llama toga, T-O-G-A, la toga. Solo podían vestir la toga determinada gente, normalmente los patricios. Y había varios tipos de toga, según el color, por ejemplo. La toga blanca, que se llamaba toga cándida, cándida en latín quiere decir blanco, era la que se ponían los que se presentaban a las elecciones. Y de ahí los candidatos, porque llevaban la toga cándida. Estaba la toga de senador, por ejemplo, que eran los únicos que podían utilizar el color púrpura en la toga, una especie de tira. Había de diferentes tipos. Pero todas eran parecidas en que era una tela de, creo recordar que unos 3 metros o 3 metros y pico, era complicadísimo ponérsela, aquí tenéis unos pasos muy sencillos, y era bastante complicado llevarla, te la tenía que poner un esclavo, tenía luego dentro que daba una especie de bolsillos para meter cosas y tal, pero con esto no se podía ni correr, ni pelear, ni nada, y era ni trabajar, y era el símbolo de que tú no trabajabas, que tú te dedicabas al papeleo, o a los negocios, o a ese tipo de cosas, ¿no? Bien, fijaos, nuestra pequeña Roma, que al principio era solo esto que está en rayitas durante la monarquía, pronto va a empezar a crecer. ¿Y cómo va a empezar a crecer? Bueno, lo tenemos ya en expansión y crisis de la República. Primero va a controlar todo el resto de la península itálica, como veis aquí. Y finalmente acabará controlando todo lo que está en verde. Fijaos, toda la actual Francia, que eran las Galias, aquí viviría Asterix, el galo, casi toda Hispania, España, lo que está aquí, casi todo el norte central de África, y luego casi toda Grecia y Turquía. ¿Vale? ¿Cómo se produjo este crecimiento tan brutal? Bueno, pues sobre todo a raíz de una guerra que hubo, que fueron las guerras púnicas contra Cartago. Mirad, Roma no estaba sola en el Mediterráneo. Había otro imperio tan potente o más que ella, que se llamaba el Imperio Cartaginés, que tenía la capital aquí, en el actual Túnez, y que tenía todo el norte de África y gran parte de Hispania. Y que, claro, se enfrentaba con Roma por cuestiones comerciales y militares. Al final hubo varias guerras entre Roma y Cartago. Cartago estuvo a punto de ganar. De hecho, estuvo a puntito de invadir Roma con un ejército en el cual había, entre otras cosas, elefantes de guerra.
Los grandes generales cartagineses eran Aníbal y Asdrúbal. Lo mismo suena de la plaza Asdrúbal, ¿vale? Más que nada porque estuvieron aquí en Cádiz durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? Que los romanos, en su pelea contra Cartago, entre otras cosas, invaden Hispania, que de aquí sacaban los cartagineses mucho dinero, oro, mercenarios, caballos, de todo, ¿no? Y ya que están aquí, pues la quedan. Cuando termina la guerra, destrozan Cartago, la revientan entera, siembran toda la zona de la capital de sal para que los campos nunca vuelvan a prosperar, revientan la capital, no dejan piedra sobre piedra. Yo he estado en las ruinas de Cartago y no queda absolutamente nada, ¿no? Pero ya que se han puesto, empiezan a controlar, ya os digo, primero la península ibérica, luego el norte de África y luego controlarán Grecia y el resto del Mediterráneo. Aquí tenéis una imagen de lo que podían ser las guerras entre estos primeros romanos y los cartagineses, y como veis los cartagineses están utilizando aquí elefantes de guerra, que eran los tanques de la época, ¿no? Los romanos de eso pues no tenían. El hecho es que en cualquier caso la República Romana acaba de conquistar, bueno, en 300 años, ¿no? Conquista todo el Mediterráneo. ¿Y qué hace ahí? Hace una cosa que se llaman provincias, ¿vale? Lo divide en provincias. ¿Qué provincias tenemos ahí muy importantes? Hispania, con H, que somos nosotros. La Galia, que es la actual Francia. Macedonia, que sería el equivalente a Grecia, pues qué sé yo, África, que sería lo del centro. Y en cada provincia, ¿qué se pone? Se pone un gobernador. Y los que viven ahí en la provincia, pues tienen que pagar impuestos a Roma. Y si no quieren pagar impuestos, pues llegan los legionarios romanos, los soldados romanos y te crujen, ¿vale? Con lo cual, fijaos, ya empieza a montarse una especie de imperio en la República formado por provincias. Además, la palabra provincia quiere decir lo que acaba de ser vencido. Pro vincere. Vincere en latín, vincere es vencer, ¿vale? Porque te han vencido, pues nada, te convierten en una provincia, ¿no? Bien. ¿Quién es el más importante de los generales romanos que están organizando esto y que va a ser prácticamente el último de la República? Bueno, pues Julio César. Mirad. Cuando llega al poder Julio César, ya en el siglo I antes de Cristo, al final de la República ha alcanzado su máxima extensión. Y Julio César es un militar absolutamente súper brillante, ¿vale? Un militar súper brillante que acaba de conquistar las Galias, es decir, lo que ahora es Francia. Aquí tenemos un cuadro muy famoso donde se ve al último rey galo, que se llamaba Vercingétorix, rindiendo sus armas a los pies de César. Esto sale muchas veces en las películas de Asterix y estas cosas, ¿no? Pero fijaos, a la vez que la República Romana está llegando a su máxima extensión con Julio César, están pasando un montón de cosas. Aumenta la desigualdad social, porque claro, cuando haces una conquista, al final los beneficios van a ser para los ricos y los pobres son cada vez más pobres, ¿no? Y hay revueltas populares. Hay revueltas de esclavos. La más gorda estuvo dirigida por un esclavo que se llamaba Espartaco. Hay una película, que se llama así, Espartaco, que al final los acabaron crucificando a todos, pero derrotaron a varios ejércitos romanos, ¿no? Y al final entre los propios patricios, entre los propios gobernantes de Roma, va a estallar una serie de conflictos, ¿no? Que se llaman guerras civiles. Una guerra civil es cuando se produce no entre dos países, sino dentro del mismo país, en este caso dentro de Roma. Y Julio César participa. Julio César participa en las guerras civiles y gana la guerra civil. Y por lo tanto le van a nombrar una cosa que tenían ellos previsto en sus leyes. Cuando necesitaban, en un momento de extrema necesidad, nombrar a un cónsul para más de un año, le nombraban dictador. ¿Vale? Un dictador era un cónsul que tenía todos los poderes durante un tiempo mayor de un año. Y luego ya cuando acababa la crisis, pues le quitaban. ¿Vale? Julio César consigue que le nombren dictador perpetuo. Fijaos, dictador perpetuo. Todas las leyes romanas las acaba de mandar a hacer puñetas. ¿Por qué? Porque las leyes romanas estaban pensadas para que no hubiera dictadores. Incluso podías elegir un dictador para un tiempito, pero no para toda la vida. Entonces, claro, Julio César se convierte realmente en un dictador de verdad. Y esto provoca que Julio César, el gran general, el gran estratega, uno de los personajes más importantes de la historia, sea asesinado. Y va a ser asesinado por los senadores, ¿eh?
los miembros del Senado, entre los cuales está incluso su hijo adoptivo, que se llamaba Bruto, así. Bruto en aquel momento no quería decir lo que quiere decir ahora, pero a partir de entonces ese nombre tuvo connotaciones, ¿no? Parece ser que las últimas palabras de César fueron algo así como en latín tu quoque fili, que quiere decir tú también, hijo mío. Según Bruto le estaba pegando una puñalada, ¿no? El hecho es que se lo cargan, y se lo cargan porque Julio César se había cargado lo que era la República Romana y estaba convirtiéndose él ya en un emperador, en un dictador, ¿no? Imaginaos la que se lía. Julio César tenía un hijo adoptivo que se llamaba Octavio, que decide que tiene que seguir un poco los pasos de su padre, ¿no? Y a la vez tenía pues un amigo, un competidor a la vez, que se llamaba Marco Antonio. Con lo cual, a la muerte de César va a estallar otra guerra civil más, entre Octavio y Marco Antonio. Vamos un poquitín al cotilleo, que yo sé que os gusta. Marco Antonio se refugia en Egipto. Marco Antonio, por lo visto, era muy guapo, muy ligón. Y en Egipto gobernaba la reina Cleopatra. La reina Cleopatra, que era descendiente de los Ptolomeos, que eran aquellos generales de Alejandro Magno, ¿no? Por lo visto, Cleopatra, según se cuenta, era la mujer más hermosa de su época y una conquistadora también, ¿no? De hecho, Cleopatra ya había tenido un hijo con Julio César, que se había pasado por Egipto un tiempito antes, ¿no? Este hijo se llamaba Cesarión, pero nos importa muy poquito. Julio César ya está muerto y Marco Antonio está huyendo a ver si Octavio se lo va a cargar y reúne un ejército en Egipto. Y de paso se enrolla con Cleopatra. Por lo visto se enamoraron mucho. Aquí veis una recreación de lo que sería Cleopatra, toda esta historia. ¿Qué ocurre? Que hay una batalla entre Marco Antonio y Octavio, al que veremos ahora, ¿no? Se supone, era una batalla naval, de barcos. Se supone que determinada, si Octavio sobrevivía, perdón, si Marco Antonio sobrevivía, tenía que hacerle una señal a Cleopatra, que estoy vivo, que ya estoy volviendo, ¿no? Y si lo mataban, le tenían que hacer una señal de otro tipo desde los barcos, ¿no? Resulta que, bueno, pierde la batalla, desde luego, pierde la batalla, pero sobrevive. Entonces, él estaba volviendo para recoger a Cleopatra, y largarse los dos, tenían dinerito, irse a otro sitio, ¿no? Pero, por lo visto, se equivocan con la señal, y ella entiende que su amante ha muerto y se suicida. Se suicida además utilizando una serpiente venenosa, un áspid, que tenía por allí, no sé por qué, y que hace que le pique en el pecho y muere. Y cuando llega el otro, pues resulta que su amada se ha muerto y se suicida también. Bueno, cotilleo. Lo importante es que quien queda al mando va a ser este señor, Octavio Augusto, el hijo adoptivo de Julio César. Y Octavio ya directamente es el que se va a cargar el sistema republicano. Este va a ser técnicamente el primer emperador. Por lo tanto, fijaos, acaba de empezar en el año 27 a.C. el imperio. Octavio recibe el título de Augusto, que quiere decir el elegido de los dioses. A partir de ahora empieza el imperio, que durará hasta el año 476 después de Cristo, es decir, prácticamente otros 500 años más. ¿Y cuál es la gran característica del imperio? Bueno, pues que ya no funcionan todas las leyes de la república que teníamos antes. Aquí hay un emperador que es el que manda. Y el Senado sigue existiendo, pero en plan de adorno. Normalmente lo que hace es ratificar, es decir, poner bonitas las decisiones del emperador. Muchas veces el emperador tampoco es que mande mucho, porque a lo mejor hay una gran familia o quien manda realmente es lo que se llama la Guardia Pretoriana, que eran el grupo de élite del ejército que en teoría tenía que defender el emperador, pero que a veces, si no le gusta lo que hace el emperador, se lo carga y pone a otro, ¿no? Con lo cual va a haber un periodo de 500 años donde el que manda es el emperador, que al final va a acabar siendo también un dios. Augusto es el divino Augusto, ¿vale? Se le hacen estatuas por todos los lados. Aquí lo tenéis con un diosecillo entre las piernas, con el uniforme de general del ejército, ¿vale? Y con la toga o el manto por aquí, por la cintura, ¿no? El imperio. Va a haber emperadores más o menos aceptables. A mí me gusta mucho Claudio. Como decía en un libro, Claudio, de tonto del pueblo al emperador. Claudio era un tío súper inteligente, pero tenía un problema desde pequeño. Era tartamudo, era cojo. Y era de la familia imperial, ¿eh?
pero todos le daban así un poco de lado. Y cuando se cargan al emperador anterior, ponen a este pensando que le van a poder controlar y que va a ser una marioneta de los soldados, de la Guardia Pretoriana y tal. Y luego al final resulta que no. El tío era muy inteligente y acabó siendo un emperador bastante bueno. Al final aceptó un plato con setas envenenadas que le estaba dando su mujer porque sabía que se lo iban a cargar de todas maneras, ¿vale? Y dijo, bueno, pues por lo menos muero comiendo setas, que me gustan mucho, ¿no? Otros que se puede decir que fueron emperadores más o menos normalitos son Trajano, que es este de aquí, y Adriano, que es este de aquí. ¿Por qué los saco? Porque estos habían nacido en la Bética, habían nacido en España, en Hispania, vaya, en la Hispania romana, y concretamente en la zona de Cáceres, por esa zona de ahí, ¿vale? Eh, y de ahí llegaron a Roma y fueron emperadores, padre e hijo. No fueron malos, Trajano y Adriano. Y Marco Aurelio es uno de los que me gustan también a mí bastante, porque además de emperador, pues fue filósofo, fue escritor, bueno, tenía su punto, ¿no? Y sin embargo había emperadores que eran de lo peor, ¿vale? Por ejemplo, Nerón. Aquí tenéis la estatua de Nerón y lo que sería una reconstrucción de su cara, ¿vale? Eh, Nerón no es que estuviera loco, es que estaba un poco zumbado, ¿no? Y además es que le daba igual todo. Este tío, en un momento dado, quiso ampliar su palacio, la Domus Aurea, la Casa de Oro, que era la leche, y como no tenía sitio porque estaba en medio de Roma y había casas y tal, pues ordenó pegarle fuego a un par de barrios de Roma. Y claro, ¿qué pasó? Que la mayoría de las casas de Roma eran de madera, así que ardió media Roma. ¿Qué hizo? Pues echarle la culpa a los cristianos. Le dijo, esto han sido los cristianos, que ya existía el cristianismo, pero le pegó fuego a medio Roma por construirse él una casa. No estaba loco, pero en fin, tampoco es que le importara mucho todo lo demás. Uno que sí estaba muy para allá era el famoso Calígula. Calígula en latín quiere decir zapatitos, pequeñas sandalias. Las caligae son las sandalias que le ponían, que llevan los soldados, ¿no? Y este desde el principio pues estaba pero muy de la olla. Nombró senador a su caballo, por ejemplo, se casó con su hermana, se creía que era un dios, al final lo mataron, se lo cargaron como acaban cargándose a casi todos de estos, ¿no? Bien, ¿cómo pudo el Imperio Romano seguir conquistando todo lo que había conquistado la República casi al doble, es decir, seguir conquistando cosas? Bueno, sobre todo porque, aparte de tener mucho dinero y mucho poder, contaban con un ejército, el ejército romano, que era prácticamente invencible. El ejército romano estaba dividido en legiones. Una legión eran unos 6.000 soldados aproximadamente, ¿vale? Frente a cada legión había un tribuno, que era una especie de general, se llamaba así. Luego estaban los centuriones, que mandaban sobre un grupo de unos 100 soldados, de ahí la palabra centurión, serían el equivalente a un capitán actualmente. Luego estaba el decurión, que aquí no aparece, que sería el equivalente a un sargento y mandaba sobre unos 10 soldados, sargento o un teniente. Este es el aquilífer, que es el que lleva las águilas. El águila es el símbolo de la legión. El signífer, que lleva otros símbolos aquí. El legionario, que es la base de la batalla, que fijaos lleva una coraza, un casco, un escudo bastante grande y luego lleva un arma terrorífica que es que es esto, que es el pilum, que es una especie de lanza. ¿Vale? Esta lanza se la tiras al enemigo y cuando se clava se rompe por aquí, ¿vale? De manera que aunque alguien la recogiera o la recogiera del suelo, como está rota no te la puede volver. Y luego tienes otra jabalina o esa misma para cuando el enemigo está encima, clavársela, ¿vale? Y además tienen una espada de dos filos que se llama gladius. Gladius en latín quiere decir espada, por eso hay plantas que se llaman los gladiolos, que tienen forma de espada, y los que vivían por la espada eran los gladiadores, ¿vale? Con lo cual, fijaos, un equipo bastante competente. Luego tenemos aquí tropas auxiliares que iban pillando por ahí, ¿no? Por ejemplo, de las Islas Baleares pillaban honderos, gente que disparaba con la honda, o tenían también, sobre todo, caballerías auxiliares y hispanos también, iberos, ¿no? ¿Qué era lo importante de esto? Lo importante de esto era cómo funcionaba la legión, porque la legión funcionaba con una disciplina tan absoluta que era prácticamente invencible. Os voy a poner un trocito de una película que se llama Gladiator, donde podéis ver cómo sería una batalla entre una legión romana y un ejército más o menos bárbaro, ¿no? Como veis aquí están los legionarios totalmente preparados.
Aquí está la caballería romana preparada en otro lado y ahí tenemos un ejército bárbaro. Lo primero que han hecho los romanos han sido disparar con catapultas y con grandes ballestas que tiran unas flechas enormes, pues una serie de bolas de fuego para ir debilitando al enemigo. Este es el emperador, es Marco Aurelio. Como veis, ahí están lanzándoles de todo. Esto de aquí es una catapulta, esto es una ballesta que se llamaban balistas, ¿vale? Y los bárbaros no tienen nada que hacer contra esto. Fijaos cómo están las tropas bien colocaditas, en centurias, ya preparadas para la batalla. Nada de ir a lo loco. Están tirando también flechas con fuego, y esta es la caballería romana que está en un flanco medio escondida. Va a tirar flechas, catapulta, los romanos preparándose, súper organizados, mirad. Estos son romanos también, la caballería que está por otro lado. Veis los soldados romanos avanzando en líneas perfectas. Y estos son los bárbaros. Esa era una de las especialidades del ejército romano, las maniobras. Cuando los otros les tiraban flechas, lo llevaban perfectamente asumido, hacían una formación que se llamaba tortuga, porque parecía la concha de una tortuga, y no entraban ni Dios. ¿Vale? Y aquí los bárbaros cargando de cualquier manera. Ahora los legionarios romanos van a recibir el ataque de los bárbaros. ¿Veis? Como una unidad, todos juntos. Y aquí aparece por un flanco, bueno, aparte del perrete, aparece por otro lado la caballería romana. Los bárbaros están sentenciados, como podéis ver. Ese sería un jefe germánico, que son las tribus bárbaras de Alemania, las últimas que quedaron. Y como veis, pues esto es súper sangriento, no voy a poner mucho más, pero en general se ve muy bien cómo funcionaba una legión romana. Esta es una buena película que se llama Gladiator, ¿vale? Muy, muy buena, pero creo que no os va a gustar porque es súper sangrienta y yo sé que a vosotros estas cosas no os gustan, ¿no? Bien, el hecho es que con estas legiones el Imperio Romano crece todo esto, una barbaridad. Mirad, todo el mar Mediterráneo, todas las orillas del Mediterráneo son Roma. En todas se utiliza la misma moneda, en todos se habla latín. Las leyes son las mismas. Todo es Roma. Fijaos que llegan a conquistar media Inglaterra incluso, y gran parte de Alemania y toda esta zona de aquí, y se meten por Asia hasta el Tigris y el Éufrates, la antigua Mesopotamia, y pillan Egipto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que mirad, en el siglo III se van a encontrar con una crisis muy gorda. Mirad, si os dais cuenta, ya por aquí abajo, por mucho que te quieras extender, lo que hay es desierto, no te vale para nada. Por aquí también es desierto y por aquí también. Por aquí arriba o hay enormes bosques o hace mucho frío o hace mucho calor sí por esta parte de aquí, o nieva o no hay nada en absoluto, nada que te interese, con lo cual es como si el imperio hubiera llegado a su límite. En el siglo III estalla una crisis brutal y este gráfico es buenísimo, mirad. Hay causas políticas y causas económicas para la crisis. Empezamos por las económicas. Como habían acabado con las conquistas, ya no tienen nuevos esclavos. Y os recuerdo que la economía romana se basaba en los esclavos, porque ya no conquistan más, ya no hay esclavos, ni hay botines tampoco, no hay dinerito, no robas nada, ya no queda nada que robar. Por lo tanto, fijaos, al haber menos esclavos, baja la producción, porque no hay gente para trabajar. En los campos, en las minas, baja la producción. Como baja la producción, la gente se empieza a empobrecer, porque no se produce, ¿vale? Y como la gente se empieza a empobrecer, paga menos impuestos y el gobierno tiene menos dinero. Y si tienes menos dinero, puedes pagar menos soldados. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Bien. ¿Qué ocurre a la vez? Causas políticas, fijaos. Empieza a haber ataques
de pueblos de las fronteras, de pueblos bárbaros. Pero los romanos tienen menos soldados. Por lo tanto, estos ataques cada vez son más dañinos. Los emperadores cada vez son más débiles, porque les están atacando y no pueden defenderse. Y cada vez hay más revueltas, es decir, la gente sale a la calle, la gente toma las armas y la gente exige cambios, ¿no? Esto hace que el emperador tenga menos poder y los militares tengan más poder y quiten y pongan emperadores como le dé la gana. A la vez, con los ataques de los bárbaros cada vez hay más inseguridad y la gente no se atreve a vivir en las zonas de la frontera y sobre todo no se atreven a comerciar, porque tú metes tu mercancía en un carro, la metes en una carretera que antes era segura, pero ahora resulta que te atacan los bárbaros y te quitan toda la mercancía y te matan. Con lo cual, fijaos, la inseguridad de las fronteras paraliza la artesanía y el comercio, hace que baje la producción y empobrece más al gobierno. Las causas políticas y las económicas se juntan y hace que en el siglo III, ¡faca!, año 200 y pico, estalle una crisis. Una crisis que va a tener tres grandes consecuencias. La primera, va a mejorar la situación de los cristianos que ya existían, que van a ser primero legalizados y luego va a ser la religión oficial del imperio. En segundo lugar, va a alentar que otros pueblos bárbaros que estaban más lejos, que se enteran de la debilidad de Roma, empiecen a llegar 100 años después, que va a ser ya el matarile para Roma, ¿vale? Y por otro lado, provocará que el imperio, que es imposible ya de gobernar, se tenga que dividir en dos trozos. El emperador Teodosio dividirá el imperio en dos partes, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, fijaos, en el siglo III, una crisis económica y política. Económica porque se acaban las conquistas y política porque hay menos dinero y porque hay más debilidad, ¿vale? Y estas dos causas darán lugar a una crisis que tendrá tres consecuencias. Causas es lo que está antes y consecuencias es lo que viene después. ¿Qué consecuencias tendrá? Aumento del cristianismo, aumento también de las invasiones bárbaras, sobre todo de unos señores que se llaman los hunos, con H, que vienen del centro de Europa y de Eurasia, y por otro lado, la división del imperio en dos zonas. A ver si consiguen arreglar esto. La parte occidental y la parte oriental. La parte occidental se va a quedar con capital en Roma. Incluye, fijaos, Hispania, la Galia, Italia y media África. ¿De acuerdo? Y la parte oriental, esto por favor hay que recordarlo bien, ¿eh? El Imperio Romano de Oriente, con capital en una ciudad que está aquí, que es Constantinopla, la ciudad de Constantino. Ahora mismo esa ciudad se llama Estambul y es una gran ciudad turca. En aquel momento se va a llamar Bizancio y Constantinopla, ya veremos por qué, ¿vale? Constantinopla o Bizancio. ¿Qué va a ocurrir? Que esta división del imperio va a ser muy curiosa, porque 100 años después, el año 476, el imperio romano occidental desaparecerá. Pero el imperio romano oriental se mantendrá 1000 años más, con otro nombre, Imperio Bizantino, que veremos en segundo de la ESO, ¿vale? Y este Imperio Bizantino durará hasta el año 1453, es decir, 1000 años más, toda la Edad Media, hasta que lo conquisten los turcos. Repito, crisis del siglo III, primer leñazo a Roma, muy importante, Roma muy débil, el Imperio Romano dividido en dos, los bárbaros que se vienen arriba, y al final, en el siglo V ya, empieza la crisis gorda y el fin de Roma. Mirad, como veis, hay aquí una serie de pueblos que son los hunos, que están viniendo desde Asia. Pero ¿qué es lo que había ocurrido? Que otros pueblos que había aquí, suevos, francos, vándalos, ostrogodos, sobre todo francos, eran pueblos no romanos, pero que ya habían tenido mucho contacto con Roma. Entonces Roma, que no puede defenderse, les dice, oye, mira, yo hago una cosa, os dejo que entréis en el Imperio Romano, en las provincias de la frontera, aquí los francos, aquí los ostrogodos, a cambio de que me defendáis de los que vengan después. Es decir, hace como dos tipos de bárbaros. Bárbaros medio civilizados y bárbaros sin civilizar. Y a los medio civilizados le dice, entrar y me defendéis las fronteras. Esto es lo que se llaman los pueblos federados.
Y bueno, pues aceptan en general porque se vive muy bien dentro del Imperio Romano, ¿no? Y durante un tiempito vale, pero fijaos, te están defendiendo las fronteras pueblos que no son romanos. Son los francos, como os digo, son los ostrogodos, muchos de ellos de origen germánico, que ahora llamaríamos alemán, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llegan los hunos por aquí, todos los pueblos que hay aquí se meten dentro del Imperio Romano, huyen de los hunos. Los hunos son imparables y su caudillo se llama Atila, que era un señor que se decía que era tan malo que por donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Pero bueno, eso es una exageración. El hecho es que fijaos que es parramo. De repente todos estos pueblos de aquí, que son los que tenían que defender Roma, se meten hasta la cocina, huyen. Y claro, Roma cae. Roma cae y en cada sitio se va a hacer un reino germánico que ya no tiene nada que ver con Roma, porque en el 476, año 476, el caudillo ostrogodo que venía por aquí, Odoacro, llega a Roma, se encuentra con el último emperador, que era un niñín, que se llamaba Rómulo Augustulo, llega y le dice, mira, esa corona me gusta para mí. Y por cierto, esa que tienes al lado, que es tu hermana, Gala Placidia se llamaba, también me gusta, para mí también, ¿vale? Y ya se acaba el Imperio Romano. ¿Y qué sustituye al Imperio Romano? Pues esto, mirad, el Imperio Romano de Oriente aguanta con el nombre de Imperio Bizantino, lo tenemos, capital en Constantinopla, pero el Imperio Romano de Occidente revienta y se crean una serie de reinos bárbaros, de reinos germánicos, porque son de origen germano, es decir, de origen alemán, por decirlo de alguna manera, que fijaos, en Hispania el reino visigodo, el sur todavía aguanta de Bizancio, mirad, en lo que sería el norte de Portugal y la actual Galicia, los suevos, que luego desaparecerán, los vascones aquí, que estos no los conquistó nadie, los francos, que son el origen de Francia, aquí un pueblo, dos pueblos que eran los anglos y los sajones, que se juntan y se convierten en los anglosajones, aquí los lombardos, en Italia los ostrogodos, estos no nos importan, y aquí los llamados vándalos. Era gente muy bestia, entonces parece ser que se pegaron un paseo bastante curioso por aquí y según iba destrozando cosas, la gente decía, pero son los vándalos, y de ahí viene la palabra vandalismo. Pero bueno, fijaos, el Imperio Romano en 476, siglo V, tiene su segunda gran crisis, la primera fue en el siglo III, y ya revienta del todo y da lugar, da paso a los reinos germánicos. En la próxima clase ya veremos la economía, el arte, las costumbres y muchas cosas más. Espero que os haya gustado y os vuelvo a recomendar la película Gladiator.